Bueno, vamos a empezar con una nueva unidad en álgebra, que es la unidad de matrices y determinantes. Bueno, una matriz es un cuadro de valores numéricos como donde los elementos numéricos están dispuestos en fila, así, en forma horizontal, se llama fila, y en columnas, con la disposición vertical se llama columna. Las matrices me sirven para tener información en forma sintética. Yo siempre les pongo un ejemplo de una matriz, por ejemplo, el horario de clase de ustedes. Por ejemplo, si a las materias, a cada una de las materias que tienen ustedes, las simbolizan con un número, entonces van a formar de la siguiente manera. Por ejemplo, tienen el día lunes, el día martes, en la primera hora, segunda hora, supongamos tercera hora. Entonces, los lunes en la primera hora tienen, por ejemplo, álgebra. Si a álgebra la simbolizan con el número 1, ponen 1. Si análisis la llaman con el número 2, entonces con el número 3 supongamos, para no confundir. Entonces en la segunda hora de los lunes tienen análisis. Supongamos que tienen 2 horas de análisis, en la tercera hora ponen 3. Entonces ahí voy formando la matriz. Los martes pueden tener, por ejemplo, la primera y segunda hora geometría, y supongamos que a geometría 4 la simbolizan con el número 2. Entonces ponen primera y segunda hora 2. Y en la tercera hora supongamos que tienen álgebra, entonces ponen 1, ¿ven? Entonces van formando una disposición de números que tienen un significado, y de esa manera nosotros con una matriz que tiene estos elementos tenemos el horario, por ejemplo, de un curso del profesorado de los días lunes y martes, la primera, segunda y tercera hora. ¿Ven? Y formamos una matriz y tenemos en forma sintética la información que necesitamos. Un ejemplo de utilización de matriz. Bien, estos números también pueden ser, acá puse números, son números enteros, pero puede ser números complejos, puedo usar. Nosotros solamente, ¿no es cierto?, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con números reales. Bien. Eso sería entonces la definición de matriz. ¿Qué es una matriz? Es un cuadro de valores numéricos dispuestos en filas y columnas, donde cada uno de esos números tiene un significado. Bien, en forma genérica nosotros simbolizamos a la matriz de esta manera. La nombramos con una letra mayúscula, por ejemplo A, la letra A mayúscula, y a sus elementos, ¿no es cierto?, en forma genérica los designamos con la misma letra con que llamamos a la matriz A, pero con minúscula. Esos elementos tienen 2 subíndices. Por ejemplo, yo tengo esta matriz, este elemento, la matriz la llamo A. A ese elemento lo designo A minúscula, y como está en la primera fila, primera columna, sería el A11. Este elemento
está en la segunda fila, segunda columna, está ubicado acá, entonces sería el A22. Primera fila, segunda columna, y me queda así. Segunda fila, primera columna. Tercera fila, primera columna, y finalmente sería tercera fila, segunda columna. Y ahí tengo la matriz en forma genérica. Quiere decir que los elementos tienen una posición determinada. Por ejemplo, si yo cambio de lugar los elementos de otra matriz, la matriz toma otro significado. Si yo a estos elementos los paso a la primera fila, a los elementos de esta fila los paso a la primera, quiere decir que los lunes en la primera hora tengo análisis y no álgebra. Y los martes en la primera hora, bueno, en este caso sigue siendo geometría. Pero entonces me cambia la información, cambio de lugar los elementos, cambia la información que me da esa matriz. Y en general, ¿no es cierto?, a cada elemento de la matriz A, en forma genérica, lo simbolizamos así, A sub IJ. Sería la posición, la fila, y J me indica la columna del elemento. Bien, entonces las matrices, ¿no es cierto? Decíamos, los elementos de una matriz están dispuestos en filas y en columnas. Y también podemos decir que una matriz es la yuxtaposición de vectores filas o la yuxtaposición de vectores columna. Es decir, consideramos a esto como un vector columna, a esto como un vector columna. Estos serían vectores filas. Entonces, por eso a las matrices las podemos llamar como, definir como la yuxtaposición de vectores filas o de vectores columnas. Bien, de acuerdo al número de filas, ¿no es cierto?, que tiene cada matriz, nosotros al número de filas y de columnas que tiene cada matriz, que lo simbolizamos así, la matriz A, que tiene 3 filas por 2 columnas, esto me va a dar el tamaño de la matriz o el orden. Entonces 3 por 2, que me indica el número de filas y de columnas, es el orden de la matriz. Entonces yo tengo la matriz A, que tiene 3 filas y tiene 2 columnas. Y en general, ¿no es cierto?, yo tengo la matriz A de orden M por N. Esto tiene M filas, N columnas. Eso sería el orden. Si yo, por ejemplo, tengo una matriz, que tiene estas características, digo la matriz A, que es igual y tiene A11, A12 y sigo A1N. Esta matriz tiene una sola fila, es decir, el orden de esta matriz es 1 por N. Tiene 1, 2, N columnas. Este tipo de matriz se llama matriz fila. Ahora, si yo tengo esta matriz, tiene A11, A21 y así sigo a M1, una matriz que tiene una sola columna, se llama matriz columna. El orden de esta matriz es M filas por una columna. Entonces una matriz columna, o también se lo llama vector columna.
Bueno, entonces decíamos que el tamaño u orden de una matriz es el número de columnas y el número de filas. Bien, ¿qué más podemos decir para la introducción? Que una matriz es cuadrada cuando tiene tantas filas como columnas. Es decir, sería una matriz, la matriz A, que tiene de orden n por n, es una matriz cuadrada porque tiene n filas y tiene n columnas. Entonces, esa es una matriz cuadrada. Es decir, si nos fijamos en este ejemplo, yo digo, esta matriz tiene n filas y tiene n columnas. Es una matriz cuadrada. Y a los elementos que les corresponden subíndices iguales, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el n, esos elementos son los elementos de la diagonal de una matriz cuadrada. Y los elementos, ¿no es cierto?, estos que están dispuestos así en una matriz cuadrada serían los elementos de la contradiagonal. Ya ahí no tendrían iguales subíndices esos elementos, ¿no es cierto? Pero las matrices cuadradas tienen una diagonal principal y una contradiagonal. Es decir, la matriz, ¿qué más? ¿Qué otra matriz podemos designar? La matriz identidad, o matriz unidad también. Es una matriz cuadrada que tiene los elementos de la diagonal principal todos 1 y los restantes elementos son iguales a 0. Esa es la matriz identidad o matriz unidad. Otra matriz particular es la matriz nula, que es aquella que tiene todos sus elementos nulos. Por ejemplo, acá yo tengo una matriz unidad de orden 3. Y acá tengo una matriz nula. Es decir, esta es una matriz rectangular porque su número de filas es distinto al número de columnas. Entonces una matriz rectangular tiene todos sus elementos nulos, una matriz nula. Bien, ¿qué podemos decir de la igualdad de matrices? Decimos que dos matrices son iguales cuando tienen el mismo orden, es decir, el mismo número de filas que de columnas, y sus elementos correspondientes son iguales. Es decir, los elementos que están en el mismo lugar, en la misma fila y misma columna, tienen que ser iguales a los de la otra, ¿no es cierto?, que tienen la misma disposición. Bien, por ejemplo, acá tienen, ¿no es cierto?, yo tengo estas dos matrices. Ambas son de orden 2 por 3, porque tienen 2 filas y 3 columnas. Para que estas dos matrices sean iguales, X tiene que ser igual a 3 acá, e Y tiene que ser igual a 0 acá. Bien, ahora vamos a definir operaciones entre matrices. ¿Qué podemos decir de las operaciones de matrices? Vamos a empezar con la suma. Para que dos matrices se puedan sumar, tienen que tener el mismo orden. Si no, no se pueden sumar las matrices. Es decir, la condición es que tengan el mismo número de filas que de columnas. Por ejemplo, yo tengo la matriz A que tiene estos elementos y la matriz B que tiene estos elementos. Para sumar A más B, entonces sumo los elementos correspondientes. Que está en la primera fila y primera columna, con que está en la misma posición. Entonces,
el resultado va a ser otra matriz que tiene el mismo orden que los sumandos. Y cada elemento de la matriz suma es la suma de los elementos de los sumandos, los elementos correspondientes de los sumandos. Por ejemplo, si yo tengo esta matriz A y esta matriz B, si yo quiero hacer la suma de A más B, voy a tener una matriz que tiene estas son, que podemos ponerle acá a la X, le voy a poner un número 2 y acá a esta X vamos a ponerle 1. Entonces, si yo quiero sumar A más B, ¿no es cierto? Voy a obtener otra matriz que tiene el mismo tamaño que los sumandos y sus elementos van a ser 1 menos 2 menos 1. 2 más 1, 3. 3 menos 2, 1. Menos 1 más 1, 0. Acá que puse 2 más 3, 5. Y 0 más 1, 1. Entonces, esta que acá tengo es la matriz suma. Entonces, tiene el mismo tamaño. Entonces vamos a ver las propiedades de la matriz, de la suma de matrices. Ustedes verán que si yo sumo matrices, obtengo otra matriz de la misma forma que las anteriores. Bueno, en este apunte están las propiedades mezcladas, ¿no es cierto?, de distintas operaciones. Pero las propiedades de la suma son las siguientes. La suma de matrices es ley de composición interna. Es decir, yo sumo matrices de un determinado tamaño y obtengo otra del mismo tamaño. Bien, esa es la primera propiedad. Después, la segunda propiedad es la propiedad conmutativa. Es decir, si yo sumo a la matriz A, le sumo la matriz B, es lo mismo que a B le sume la matriz A. Entonces, la propiedad o ley conmutativa para la suma. Después, si yo tengo 3 o más matrices, puedo asociar los sumandos para obtener el resultado final. Quiere decir que la segunda propiedad es la propiedad asociativa. Recordemos que cada una de las matrices tienen que tener el mismo orden. Si yo tengo 3 matrices del mismo orden, puedo agrupar de esta manera para resolver, o también otra forma sería agrupar de esta otra manera. Entonces esa es la propiedad asociativa para la suma. ¿Qué otra propiedad? Existe un elemento inverso. Un elemento neutro para la suma. Quiere decir que si a la matriz A le sumo el elemento neutro de esta operación, tengo que obtener como resultado la misma matriz A. Y el elemento para la suma de matrices, el elemento neutro, es la matriz nula, que se la puede designar con el 0, ¿no?, o bien con una n mayúscula. Algo que me doy cuenta que no les he recomendado, pero que tal vez ustedes sepan de años anteriores, es que a las matrices, bien, yo les dije que las designábamos con una letra mayúscula y que los elementos de las matrices van a quedar encerrados o entre paréntesis o corchetes. Entonces así se disponen, ¿no es cierto?, los elementos de una matriz.
Bueno, siguiendo con las propiedades, entonces repito, la existencia del elemento neutro quiere decir que el elemento neutro de la suma de matrices es la matriz nula, que la puedo representar así o con una n, indistintamente. Y la última propiedad para la suma de matrices es la existencia de elemento inverso inverso aditivo u opuesto. Quiere decir que si a la matriz A le sumo el elemento opuesto, obtengo como resultado la matriz nula. Entonces, a la matriz opuesta, la de A, la represento con menos la matriz A. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta matriz, la opuesta de esta matriz es una matriz que tiene el mismo tamaño, la misma disposición de los números, pero sus elementos tienen signos opuestos. Es decir, si yo quiero hallar la opuesta de esta matriz, me va a quedar 1, bueno, el 0 queda igual, menos 3, menos 5, menos 1, y acá también menos 1. Entonces, si esta es la matriz A, la opuesta es esta. Bien, entonces tenemos ahí las 5 propiedades de la suma de matrices, que si ustedes se ponen a pensar, son las mismas propiedades que hemos visto para la suma de vectores cuando esos vectores están dados como conjunto ordenado de números. Y también como si están expresados de otra manera, ¿no es cierto?, los vectores. Es decir, son las mismas propiedades de la suma de matrices, tiene las mismas propiedades que la suma de vectores. Bien, otra operación que vamos a ver para comenzar sería el producto de una matriz por un escalar, que tenemos acá. Es decir, si yo tengo esta matriz, la matriz A, y la multiplico por un número que lo represento con esta letra griega lambda, es decir, si quiero hacer lambda por A, yo voy a obtener como resultado una matriz que tiene el mismo orden que la matriz A y que los elementos de la matriz quedan multiplicados por el escalar lambda. Es decir, si a la matriz A la multiplico por lambda, obtengo una matriz donde sus elementos van a estar cada uno multiplicado por el escalar lambda. Recordemos, un escalar es un número real. Es decir, obtengo una matriz del mismo orden. Ahora, ¿qué propiedades tiene el producto de una matriz por un escalar? Están, ¿no es cierto?, mezclada con las propiedades de la suma de matrices que vimos en el apunte, ¿no es cierto? Entonces, la primera propiedad que vamos a mencionar, ¿no es cierto?, es que el producto de una matriz por una escalar es una operación, es una ley de composición externa. Es decir, si yo hago lambda, multiplico un escalar por una matriz, obtengo una matriz. Es decir, estoy haciendo una operación entre dos elementos de distinta categoría y obtengo una matriz.